¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que una vez más vamos a dedicar a la sanidad, pues ya que sigue siendo la sanidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo desde que llegó a nuestra vida la pandemia, pues ya saben ustedes, el dichoso COVID que está viviendo con nosotros. Parece mentira, pero llevamos 2 años desde que este virus llegara a nuestras vidas y más de uno que para combatirlo se inauguró, gracias a Dios, el primer hospital de pandemias de España, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que saben ustedes que es referente en el mundo por su magnífica gestión, tanto en la atención y tratamiento de las personas que allí están ingresadas, como en la eficacia que están teniendo con el tema de la vacunación. Bueno, pues comentaremos el punto en el que estamos en este momento con esas distintas variantes, con la última, no sé si decir la penúltima, esta Omicron, que es la que nos tiene ahora locos, y de la que, según he leído, pues se ha detectado, según dicen varios científicos, pues que hay una nueva versión dentro de esta misma variante, que se llama BA2, una cosa así, y que ya se han dado algunos casos en Sudáfrica, en Australia, en Canadá, y quizá ya en otros países, ahora preguntaremos a nuestro invitado. Este virus y sus distintas variantes, como les decía antes, pues ha llegado aquí, pues ha llegado para quedarse. Por eso es tan importante que no bajemos la guardia, que cumplamos con todas las medidas de seguridad. Prioritarias, la mascarilla y la vacunación, ya lo saben. Al día de hoy está demostrado que estas dos medidas son las más eficaces. No nos olvidemos. Y, por supuesto, de lo que tampoco nos podemos olvidar es de hacer test masivos que nos ayuden a detectar el virus. La mayoría de las veces se detecta en sus inicios, en ese inicio de contagio. Bueno, pues hablaremos de todo esto, pero también hablaremos de las políticas que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid en el área sanitaria. Por mucho que el COVID nos tenga a todos en vilo, pues es que no hay que olvidar que hay otras muchas especialidades que, junto con la atención primaria, y de eso hablaremos, requieren de atención y, por supuesto, el Gobierno regional lo ha tenido muy en cuenta a la hora de preparar los presupuestos. Pues para hablar de todo lo que está ocurriendo aquí en Madrid con la sanidad, me acompaña el portavoz del Partido Popular en las comisiones de Sanidad del Senado y de la Asamblea de Madrid, el doctor Eduardo Raboso. Querido doctor Raboso, nuestro doctor, y así lo decimos aquí, encantadísima de que esté una vez aquí, una vez más, para hablar de eso que es tan importante, que es la sanidad, que nos tiene de cabeza, ¿eh? Muchas gracias de estar aquí otra vez con ustedes. No terminamos de salir de esto. Y nos queda todavía un poquito, pero yo creo que ya hemos pasado, ya hemos visto el final del principio y ahora ya vamos a por el principio del final. Sinceramente, yo creo que toda esta historia ya se está poco a poco dirigiendo hacia una situación en la cual la presencia del virus en nuestras vidas sea marginal y, desde luego, mucho menos fastidiosa que lo que está siendo ahora mismo. Sin duda, esta última ola, esta Omicron, pues es muy, muy contagiosa, pero parece que afecta menos a esa zona del pulmón, toda esa zona de bronquios, demás, que tanto ha afectado las anteriores y que hacía que hubiera muchísimos más ingresos. Ahora la situación es diferente. Seguimos teniendo muchos ingresos, pero estamos en otra situación, ¿verdad? Nuestros hospitales no están igual. Bueno, y que las vacunas están haciendo su efecto. Sí, claro. Yo ya tengo las 3, ¿eh? Claro, entonces las personas, pues sí, pueden pasar la enfermedad, pero hay muchísimas personas que ya ni siquiera se enteran de que están pasando la enfermedad o de que está pasando el virus a través de ellos. Y, bueno, pues las personas que desarrollan síntomas, pues son síntomas muchísimo más leves y bueno, pues afortunadamente está haciendo menos daño el virus, pero bueno, no hay que bajar la guardia, porque No. en los hospitales tenemos a muchos pacientes ingresados, en las UCIs tenemos a muchos pacientes ingresados y, por cierto, aproximadamente el 85% de los pacientes que tenemos ingresados en las UCIs son personas que se negaron a vacunarse. Curiosamente. Entonces, bueno, pues yo creo que el mensaje está claro, hay que vacunarse, porque la vacuna, si bien no llega a impedir la entrada del virus en nuestros organismos, sí que impide que se desarrolle una enfermedad grave. Pues habría que pensar qué es lo que hubiera sido esta nueva ola si siguiéramos sin disponer
de una vacuna eficaz para que no se desarrolle una enfermedad en nuestros organismos. O sea que yo creo que eso es una cosa que ha cambiado por completo el paso de esta nueva ola a través de nosotros, ¿no? Y por otra parte, también hay que decir que esta ola volverá o reforzará la inmunización de la población y poco a poco este virus pues tendrá menos espacio para expandirse y irá quedando acorralado pues a personas no vacunadas, etcétera. Y bueno, pues yo creo que poco a poco terminará por tener una presencia escasa en la humanidad y yo creo que eso es un futuro próximo, sinceramente. Aunque siempre tendremos que estar con vacunas, nos tendremos que vacunar, o no necesariamente. Es difícil predecir qué es lo que va a pasar, o sea, si esto se va a terminar convirtiendo en una gripe y esté sujeto a vacunas anuales o si eventualmente desaparecerá como han desaparecido algunas gripes francamente agresivas que han pasado por la humanidad y produciendo un número sustancial de muertos. Lo que pasa es que a veces eran en otras zonas, ¿no? En Asia, etcétera, o antes de la globalización, o la famosa gripe española de principios del siglo XX. Pero está por ver en qué situación residual queda este virus a nivel global y qué medidas se pueden tomar pues, para que no se produzcan tantas cepas o qué medidas de vacunación exigiría la biología, por así decirlo, del virus en una situación residual en la humanidad. Eso todavía está por escribir y está abierto ahora mismo a un debate importante, ¿eh? O sea que, y de hecho, bueno, pues la posibilidad de que sigan apareciendo nuevas cepas que inactiven total o parcialmente la vacuna sigue siendo real. Lo que pasa es que a medida que hay más gente vacunada, a medida que hay más gente que pasa la enfermedad, pues los espacios que tiene el virus para crecer, para reproducirse y para generar mutaciones, pues van siendo cada vez menores, afortunadamente. Con lo cual sería menos probable que volviéramos a una variante del tipo del anterior, de Delta, por ejemplo. Claro, a medida que digamos que el tiempo corre a nuestro favor, en el sentido de que el virus cada vez tiene menos condiciones a su favor para generar mutaciones que nos vuelvan a poner otra vez en la casilla de salida. Doctor Raboso, hay personas hospitalizadas, ya hemos dicho que la mayoría son personas que no están vacunadas, desgraciadamente, con esta teoría, este negacionismo absurdo, pero luego es muy curioso, como decía la viróloga esta Margarita del Val, decía, pero luego llegan a los hospitales y no rechazan el tratamiento y saben que el problema que tienen está generado porque se han infectado de COVID, pero en fin, siguen siendo negacionistas. ¿Qué papel ha jugado el Hospital Zendal, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, en la situación actual que tenemos de no colapso? Porque la verdad es que, gracias a Dios, aquí en Madrid nuestros hospitales no están colapsados. Bueno, yo creo que la hazaña, por no se puede decir de otra forma, de la construcción y la puesta en marcha del Hospital Isabel Zendal, meses después del tremendo varapalo que había sufrido Madrid por el virus, fundamentalmente en la primera y también en la segunda ola, en un plazo tan brevísimo de tiempo, una infraestructura tan sólida, tan bien diseñada y tan perfectamente adaptada a las necesidades que planteaba el tratamiento de esta enfermedad. Pues la verdad es que en su momento ya se vio que había un antes y un después, pero es que ahora mismo, claro, es que no se puede describir. O sea, en los hospitales de Madrid es verdad que tenemos pacientes infectados, es verdad que hay gente en la UCI, etcétera, pero ya no tenemos las restricciones que teníamos antes, pues porque tengamos las UCI saturadas o porque las plantas estén saturadas de pacientes infectados, etcétera, porque tenemos una válvula de escape enorme hacia el Hospital Isabel Zendal y eso nos permite que los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedades graves, los pacientes que requieren un trasplante de órgano, puedan ser atendidos con todas garantías, que haya espacio para ellos, que haya quirófanos para ellos, que haya UCIs para ellos, sin que esos espacios estén ocupados por pacientes infectados. O sea, es decir, el Isabel Zendal ha jugado un papel determinante en el desarrollo de protocolos y estrategias de tratamiento de esta enfermedad en nuestro país y a nivel internacional. Eso es indiscutible y desde el punto de vista del mero tratamiento de la enfermedad supone un verdadero hito histórico en la historia de la medicina, pero vamos, lo puedo decir categóricamente. Pero es que además ha permitido que el resto de la medicina siga viva, es decir,
que en Madrid sigamos siendo capaces de atender pues, pacientes con entidades graves que requieren un tratamiento que no puede ser demorado y bueno, pues que eso además se haga con todas las garantías para los pacientes. Graves incluso, no tan graves, pero que la persona afectada siente que tiene un problema y que, claro, le están desplazando. Claro, puede ser una fractura de cadera. Por ejemplo, u otras intervenciones programadas que hubo que suspender en su época, que no son tan graves, pero que había que hacerlas. Y gracias a Dios eso aquí en Madrid sigue su pauta. Sí, la verdad es que desde el punto de vista de infraestructuras no estamos teniendo graves limitaciones en el sistema público de salud de Madrid. Sin embargo, sí que tenemos algún problema porque el número de facultativos que se infecta es grande y claro, en el momento los facultativos estamos sujetos a normas muy restrictivas. En el momento en que hay una persona que da positivo o que tiene algún contacto positivo en casa o alguna cosa así, inmediatamente se le retira la circulación y toda la asistencia que depende de esa persona, pues evidentemente o pasa a ser atendida por sus compañeros o hay momentos en que el sistema no da más abasto y se tiene que suspender esa actividad. Pero desde el punto de vista de infraestructura, de capacidad de absorber por parte de los hospitales los ingresos en las diferentes unidades, en ese sentido, gracias a Isabel Zendal, no estamos teniendo problemas graves. Vamos a retomar esto que nos decía de los sanitarios que se han contagiado y uno de los, no solo contagiados, sino por agotamiento. Porque llega un momento, claro, los que se han contagiado, pues como nos decía el doctor Raboso, pues claro, no pueden sustituir, los que quedan, al sustituir al 100% de los enfermos, más los suyos propios. Y lo que ha habido bastantes sanitarios que han tenido que recurrir a la salud mental porque han tenido verdaderos problemas de salud mental. Sí, pero bueno, se han desarrollado... deprimidos y... Se han desarrollado planes específicos para atender esta categoría de pacientes que evidentemente fue muy necesario en los primeros momentos de la pandemia, ahora quizás bastante menos. Y también tengo que decir que para mí es un orgullo decir que he estado presente en todo el desarrollo de esta pandemia como médico. Yo creo que la salud mental de todos se veía muy apoyada, muy establecida, muy firme, gracias al trabajo en equipo entre todos y al apoyo que nos damos mutuamente y al ser un trabajo, el ejercicio de la medicina, fundamentalmente colectivo, ¿no? Multidisciplinar, etc. El trabajar en compañía de otras personas que despliegan unas capacidades como las tuyas, en fin. Todo eso nos estabilizaba mucho y nos apoyaba y nos animaba mucho a seguir adelante, con lo cual, pues, hombre, si bien ha habido evidentemente necesidades desde el punto de vista de salud mental, yo creo que todos hemos podido absorber pues todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido y lo que hemos padecido a lo largo de estos ya 2 años de pandemia, de una forma que quizás no hubiera sido posible de haber tenido que trabajar más en solitario o de una forma más aislada, etcétera, ¿no? La verdad es que compartir las cosas con los compañeros siempre hace que todas estas cosas se absorban mucho mejor. Y hablando de salud mental, sé que hay un plan muy ambicioso para salud mental y adicciones que se va a poner en marcha ya, es el plan 2022-2024 y que bueno, va a contar con nada menos que más de 9 millones de euros, y ahora en un principio y luego 33 millones más a lo largo del resto de años, sí. ¿No? Se está perdiendo un poco el miedo al tema de la salud mental, porque parece que es que aquí en España eso de decir, bueno, pues es que tengo un problema mental, aunque sea una simple depresión, que no es poco, la gente lo dirá al psiquiatra y entrar en ese círculo de problemas de salud mental siempre está como muy mal visto. ¿Esto está cambiando con estos planes que se ponen en marcha? Bueno, yo creo que el enfoque de la población acerca de los problemas de salud mental está cambiando, sobre todo en un ambiente como el de Madrid, que es un ambiente fundamentalmente urbano y que existe un desarrollo higiénico-sanitario que quizás no existe en otras zonas de España y un nivel cultural importante. Yo creo que cada vez más se contempla la salud mental como lo que se tiene que contemplar. Las enfermedades, los trastornos psicológicos,
deben verse como una enfermedad, como lo que son, como puedan ser las enfermedades del hígado, como puedan ser las enfermedades del sistema urinario. No sé si me explico. Quiero decir, Sí, en el sí, 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 sentido de eso que, sería lo ideal, ¿no? y es cada vez más así. O sea, además, hay una cosa muy importante en salud mental, y es que el reconocimiento de que uno percibe en sí mismo o alguna disfunción de tipo psicológico o psiquiátrico es un paso esencial, es el primer paso y es el paso esencial para resolver el problema, quiero decir, el reconocer que se tiene, ¿no? Y el hecho de que ahora mismo cada vez más pues, los niños pues, se lleven a un psicólogo infantil porque tienen algún tipo de trastorno en el aprendizaje, que las personas sometidas al estrés pues, también vayan a buscar apoyo porque se ven sobrepasados, que las personas que viven una situación personal triste, una pérdida de un familiar o alguna situación que les ponga al límite, pues acuden para tratamiento por la depresión subsiguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues afortunadamente también los médicos de familia están más acostumbrados a tratar estos trastornos cuando son leves y ellos pueden asumirlos, y también a detectarlos y derivarlos cuando observan trastornos graves en la conducta de alguna persona. Es decir, ahora mismo en Madrid existe un despliegue no solamente desde un punto de vista asistencial, sino también social muy importante, que ha puesto el cuidado de la salud mental en un plano importantísimo dentro de lo que es el dispositivo sanitario de Madrid. Y eso ya digo que es por un cambio de mentalidad, pero indiscutiblemente también porque la Comunidad de Madrid ha puesto al servicio de los ciudadanos una cantidad de recursos muy importantes que se incrementan además de una forma activa y se planifican con periodicidad, de forma que todo se evalúa, se actualiza, se enriquece, se incrementa. Vamos, yo creo que ahora mismo la salud mental en Madrid, que por otra parte yo creo que los entornos urbanos, como es fundamentalmente la Comunidad de Madrid, la salud mental es muy importante cuidarla porque la ciudad es una cosa que estresa más a las personas, que produce, bueno, pues muchas veces más situaciones de aislamiento en la persona, más situaciones de soledad, que es una cuestión que también hay que tratar mucho, Sí. etcétera. Entonces, yo creo que en Madrid tocaba tener la salud mental que afortunadamente tenemos, y que hemos desplegado, y que por supuesto es un compromiso del Gobierno mantenerla actualizada e irla incrementando y enriqueciendo pues a medida que camina la Comunidad de Madrid, está claro. Hablaba yo del dinero que se ha destinado, más de 9 millones para este área concreto, y aquí lo que ha sido la guinda, yo creo que el que más, al área que más recursos se han destinado en los presupuestos dentro de sanidad ha sido a la atención primaria. La atención primaria necesita muchísimo apoyo. Los médicos de primaria están desbordados también por esto del COVID, y bueno, pues la atención primaria, según el dato que yo tengo, 2.000 millones destinados a atención primaria, un 4% más respecto al último presupuesto. Sí, o sea, tradicionalmente el presupuesto de atención primaria ha sido siempre un presupuesto con diferenciales positivos, es decir, que presupuesto tras presupuesto se iba incrementando la financiación de la atención primaria y se ha hecho un esfuerzo adicional en estos últimos presupuestos para incrementar la dotación de atención primaria de forma muy importante por encima de los incrementos que se producían en los años previos. La atención primaria está viviendo un momento duro porque es difícil adaptar sus funciones a las exigencias epidemiológicas que plantea la pandemia. Y eso pues hace que muchas veces el acceso a atención primaria sea incómodo por requerimientos de aislamiento, de distanciamiento de las personas, etcétera. Y ya digo que muchas veces se limita el acceso por esos requerimientos, que son requerimientos por otra parte oficiales y de aplicación internacional. O sea que no son tanto lo que nosotros escogemos, y mucho menos a nivel político, como condicionantes establecidos por las autoridades sanitarias a nivel internacional. Entonces, eso pues, ha limitado muchas de esas características que tenía la atención primaria, que no éramos muy conscientes que la tenía, como la proximidad del médico de familia, Sí. la accesibilidad del médico de familia, etcétera. Pues todo eso, por desgracia, pues ahora mismo pues, se ha visto seriamente restringido por estas necesidades del virus. Entonces, bueno, todo ello indiscutiblemente ha exigido de los profesionales trabajar de una forma diferente,
a la ciudadanía, que tengo que decir que está reaccionando espléndidamente ante esta realidad, pues también a adaptarse a todo lo que puede ofrecer la atención primaria, que es mucho, pero evidentemente con restricciones sobre lo que ofrecía antes. Y bueno, pues espero que llegaremos pronto a un momento en el cual se restablezca la normalidad en la atención primaria y los ciudadanos vuelvan a tener la atención primaria con ese despliegue de posibilidades que ha tenido tradicionalmente. Pero ahora no puede ser, pero no puede ser Bueno, no porque no queramos, pero sino se porque van no a podemos. destinar recursos muy importantes. Absolutamente, absolutamente. O sea, se va a mejorar la remuneración de los médicos, hay un plan importante de reforma de infraestructuras, de creación de nuevas infraestructuras, y se seguirá creciendo. Quiero decir que no es más que el principio, pero existe la voluntad por parte del Gobierno y de la Consejería de Sanidad de que la atención primaria en Madrid pase por un periodo de expansión grande durante los próximos años. Y dentro de esa expansión podría ir la atención primaria, podríamos tener las citas con nuestros médicos a través de videoconferencia, esta experiencia piloto pionera que se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid con algunas especialidades como dermatología, he leído también psiquiatría y no sé si alguna más, que se van a poder hacer por videoconferencia con los médicos. Ya, bueno, pues... ¿Eso se podría hacer también con primaria? Pues quizás sí, ¿no? Bueno, la pandemia obligó a desarrollar este tipo de estrategias conocidas como telemedicina. Sí. Y la verdad es que hemos visto que en algunas especialidades efectivamente pues funciona. Quiero decir que en algunas especialidades tanto los médicos como los pacientes están satisfechos con esas posibilidades, que tampoco eliminan el acceso a la consulta en régimen tradicional como, No, como ha claro que sido toda no, la vida. claro que no. Pero sí es verdad que para muchos pacientes estas nuevas posibilidades pues les resultan muy satisfactorias. Claro, para personas que tienen limitaciones en la movilidad, poder hablar con su médico por videoconferencia, Por eso decía yo que pues el evidentemente primer, es algo muy cómodo y claro, el muchos primer pacientes no médico, necesitan otra cosa, claro, el ¿no? primer médico es el médico de familia, pues que puedas hablar con tu médico y decirle los síntomas que tiene y a lo mejor él te puede derivar al especialista, porque eso no va a cambiar, uno no puede ir al especialista así de motu propio, tiene que ser a través de tu médico de familia, ¿no? Sí, es. Que es quien te deriva al especialista que él considera. Entonces, estaría bien que pudiéramos... hombre, a ver, no sé si puedes enseñar la lengua y ves si tienes la garganta mal, si te tiene que auscultar es otra cosa, pero hay síntomas que se los cuentas a tu médico allí cuando vas a verlo y que lo puedes hacer por videoconferencia perfectamente y además lo estás viendo, ¿no? Que eso, para eso al paciente le da una cierta tranquilidad, porque lo de la llamada telefónica gusta menos. Sí, No estás viendo a tu médico y no es lo claro, mismo. claro, efectivamente. Pero sí estaría, vamos, yo me parecería muy positivo. Todas esas estrategias de interacción entre el médico y el paciente que se tuvieron que implementar durante la pandemia, porque era lo que había que hacer, porque Claro, no no había quedaba otra otra. posibilidad. Bueno, pues de las pocas cosas buenas que va a dejar la pandemia en la medicina, yo creo que es la incorporación de esta manera de comunicarse entre médico y paciente, lo cual evidentemente para personas, por ejemplo, en el ámbito rural, que tienen dificultades para desplazarse o que tienen que desplazarse a una cierta distancia para poder ver a su médico, etc. Yo creo que va a ser muy útil, francamente, bueno, y que incluso va a ayudar a optimizar recursos y a mí, la verdad, me parece muy interesante cuál va a ser el desarrollo de todas estas opciones de consulta en el futuro. A mí también me parece muy interesante y muy importante. Por eso se lo quería preguntar. Doctor Raboso, nos queda muy poquito tiempo y bueno, pues no sé si hay cuestiones puntuales y concretas que nos quisiera comentar, tanto sobre la evolución del virus o sobre la estrategia a seguir desde la Comunidad de Madrid en materia sanitaria. Bueno, sobre el virus, pues hombre, a mí me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad. Quiero decir que ahora mismo tenemos recursos importantísimos en la Comunidad de Madrid para hacer frente a la pandemia. Ese gesto que ha tenido la población de España de vacunarse masivamente, sobre todo en comparación con otros países, está haciendo que, bueno, pues el paso de esta ola esté teniendo un significado muy diferente a lo que podría haber sido. Y bueno, pues con todo con ello, pues vamos a observar la evolución de la pandemia, pero yo creo que
tenemos motivos serios para ser optimistas acerca del futuro. Yo sigo aconsejando encarecidamente a la población que no se ha vacunado que se vacune. O sea, Debería ser obligatoria la vacunación. Nos evitaríamos lo del yo COVID, que ya sabéis, los memes que funcionan es yo COVID. Estaría bien que, claro, porque él puede venir, o sea, yo no entiendo cómo le han podido criticar al alcalde de Madrid de esta manera tan absurda, porque es lo único que dijo, que a nivel deportista, pues bueno, es el número 1 del mundo, pero sin duda aquí quien pone y fija controles es el gobierno, y aquí no es obligatoria la vacunación. Él mañana quiere venir con una PCR negativa y sin vacunar y no tiene ningún problema. Bueno, yo creo que vacunarse es un acto de responsabilidad hacia uno mismo, claro, y hacia los demás, por muchos motivos. Bueno, y el que no quiera, pero bueno, es cierto que hay un cierto debate legal acerca de que sea posible en el marco constitucional español obligar a alguien a vacunarse. Es posible que sí, pero porque de hecho las autoridades disponen de capacidades muy especiales cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas que suponen un riesgo para la población. Claro. Pero bueno, la verdad es que yo creo que es mucho más sensato acudir a la responsabilidad, llamar a la responsabilidad de cada uno, que acudir al ordeno y mando, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, yo en cualquier caso creo que la evidencia es absolutamente incontrovertible. O sea, la vacunación protege nuestros organismos de una enfermedad grave en la inmensa mayoría de los casos. Y yo creo que solamente por eso hay que vacunarse, ¿no? Y para intentar evitar que el virus se siga multiplicando y que realicen nuevas mutaciones durante esos procesos de multiplicación, que es cuando aparecen, ¿no? Así que yo creo que es una responsabilidad de todos vacunarse, ¿no? Sinceramente. Con respecto a la Comunidad de Madrid, bueno, pues nada, como no puede ser de otra forma, el Gobierno de la Comunidad apuesta por unos presupuestos expansivos en sanidad que fortalezcan nuestra sanidad, que sigan consolidando el papel que tiene la sanidad de Madrid como la sanidad absolutamente líder en toda España y además un referente a nivel internacional, como una entidad creadora de ideas, de soluciones. Y si no, ahí está la enfermera Isabel Zendal, con unos grandes profesionales y con unos recursos suficientes para cuidar de todos nosotros, pues como siempre ha sido y como siempre será, ¿no? Y además con una visión de futuro, con toda la intención de expandir esas capacidades, manteniendo siempre a la sanidad de Madrid a la cresta de las sanidades públicas de toda Europa y en definitiva del mundo. No tenemos tiempo para más. Le voy a hacer una pregunta y con esta nos despedimos. No se puede extender. ¿La carne española es saludable? ¿Usted come carne? ¿Es saludable sanitariamente hablando? La carne española, vamos a ver, la carne, el ser humano es un ser omnívoro. Totalmente. Tiene que comer carne. O sea, si no comemos carne, no tenemos carne o pescado, pero fundamentalmente en nuestro entorno carne, pues no tenemos una fuente de proteína sustancial y no somos capaces de fabricar una serie de sustancias, vitaminas, etcétera, proteínas que están en la carne y que necesitamos para nuestro día a día, de forma absoluta. Entonces hay que comer carne. La carne española es de las mejores del mundo, o sea, quiero decir, tiene una absoluta garantía. Hay que comer carne en la proporción justa y correcta, o sea, es una cosa, la carne como cualquier otro alimento, no hay ni que abusar ni tiene que faltar. Y claro, ya está, pero comiendo en la cantidad apropiada carne, pues es una carne buenísima y es un alimento absolutamente esencial al cual no podemos renunciar y tiene que estar ahí. Vamos, claro. Soy un firme defensor de la carne y más de la carne española. Y yo también. Con lo cual está claro que al ministro Garzón le faltan las proteínas y también las neuronas, porque si no, no se pueden decir tantas estupideces. Qué lástima que tengamos que soportar y pagar a este inútil que se quiere cargar, nada más y nada menos, que un sector como es el cárnico, que es de los mejores del mundo. Diga él lo que quiera. En fin, ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias al doctor Raboso por haber estado aquí con nosotros, que ya saben ustedes que es el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y también en el Senado, porque él es senador.
Así que gracias, doctor Raboso, nuestro Gracias a ustedes. doctor, y hasta la próxima, que espero no Muchas sea muy gracias. tarde. Y ahora ya sí, me despido de todos ustedes y lo hago pues como lo hago siempre, recordándoles que tienen que estar aquí, que ya saben que si ustedes no están, pues ¿qué hacemos aquí nosotros? Si es que esto no tendría ningún sentido. Así que espero verles muy pronto. Gracias por acompañarnos un día más y un saludo.